Hoy te platicaré del reforzamiento de la seguridad del presidente López Obrador en su visita por Nuevo León, de las residencias encontradas a candidatas a la gubernatura y a familiares, residencias no reportadas, y también de la increíble manifestación que hubo en Acapulco en contra del ejército. Bienvenidos al Caporal del 14 de mayo, comenzamos. 2 días después de que fue encontrada Devani en el motel Nueva Castilla, comenzó a viralizarse un video en TikTok subido desde la cuenta del motel. El video hace promoción del motel y de su reciente ampliación y utiliza la canción llamada Para poder llegar a ti, de Ramón Ayala. En el fragmento, usan justo el fragmento que dice, literal, para poder llegar a ti es todo tan difícil para poder llegar. Y continúa este video de la siguiente manera. Pero ya no les creo, no dicen la verdad. En aquel momento hubo en redes sociales 2 reacciones ante este video. Unos creyeron que el motel se aprovechaba de la tragedia para hacerse promoción y otros consideraron que había un mensaje oculto en todo esto. Sinceramente, yo no mencioné este tema siquiera en ninguno de mis espacios por considerar que carecía de interés periodístico, pero hoy toma relevancia. Estás viendo una de las últimas imágenes de ese video que enfoca a la habitación 174. Ahora bien, ¿por qué ha tomado relevancia esta habitación? El pasado miércoles 11 de mayo te traje este video a este canal. Lo estás viendo en pantalla. Sobre otro cateo hecho al motel Nueva Castilla. Van por lo menos 5, en donde las autoridades descubrieron más cámaras de videovigilancia, específicamente 15 según han informado. Y también durante esta intervención las autoridades catearon una habitación a petición del papá de Devani. Este mismo 11 de mayo, en su canal de YouTube, el papá de Devani habló de esa habitación cateada y dijo que era precisamente la 174, la del video. Aseguró que en aquella ocasión, durante el cateo, emplearon un líquido para ver si había residuos de algo que permitieran saber si Devani estuvo en esa habitación. Los resultados de esos estudios se esperan para este mismo fin de semana. Mi esposa y yo solicitamos que verificaran una de las habitaciones, la 174. Se usó un líquido para verificar a ver si había algún residuo de sangre o alguna otra situación. Se siguen analizando lo que son las sábanas, la cama. Se analizó el estacionamiento número 174, donde yo les hice varias observaciones. Agradezco al Gallo de Oaxaca por el superchat. Algo más para los estudios, para pagar los estudios de posgrado en periodismo político. Muchas gracias. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó su gira por Nuevo León. Este viernes 13 de mayo. En esta ocasión hubo algo peculiar. Su equipo de seguridad y las medidas de seguridad adoptadas fueron mayores a las habituales. Su último evento público fue en el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Contrario a sus visitas anteriores, ahora contó con apoyo vial, con seguridad militar. Fueron cerradas vialidades. Entró al aeropuerto por el estacionamiento VIP, acompañado de personas escoltándolo. Por la mañana, al convoy presidencial se sumaron unidades militares y una ambulancia. El hotel en donde se quedó, el Hilton Garden Inn, también fue vigilado por personal militar con ropa de civil durante la noche y la madrugada. Vaya, mientras él pernoctó. Y sus 2 eventos oficiales contaron con vigilancia de la Guardia Nacional desde la parte exterior de los inmuebles en donde estuvo. A unas horas, por cierto, después de irse de Nuevo León con rumbo a Jalisco, pues colectivos feministas protestaron frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León para exigir seguridad para las mujeres. Una protesta que incluyó pintas y donde también rompieron vidrios del Palacio de Gobierno.
Y también en Nuevo León, mientras el presidente López Obrador dormía en Monterrey, a 120 kilómetros de allí, en el municipio de Los Herreras, también, como te decía, en el estado de Nuevo León, la comandancia municipal fue atacada a tiros durante la madrugada de este viernes 13 de mayo. Por fortuna no hubo heridos, solamente daños en las instalaciones fueron reportados. Según las autoridades, alrededor de 20 agresores llegaron en camionetas, algunas de ellas blindadas, y abrieron fuego en contra del inmueble y después se retiraron del lugar sin encontrarse con ninguna autoridad. Te muestro en pantalla una fotografía de este espacio de la fachada y parte de los vehículos que estaban en la comandancia. Las autoridades no han informado quiénes serán. Prácticamente no ha habido un pronunciamiento sobre este acontecimiento. Te presento a Carolina Villano Austria, la estás viendo en pantalla. Ella es candidata a gobernadora de Hidalgo por el PRI, el PAN y el PRD. El diario El Universal publicó este viernes 13 de mayo que en su declaración patrimonial no registró una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con valor superior a los 40 millones de pesos. El diario consultó documentos del registro público de la propiedad de la misma Ciudad de México, en donde está asentada esta compra de la residencia, una compra hecha el 18 de septiembre del año 2019, 2 meses después de que ella fue nombrada secretaria general del PRI. Sobre esa residencia, el diario ha compartido esta fotografía que ves en pantalla, es apenas la fachada, pero bueno, el documento en el registro público es un hecho. En tanto, en Aguascalientes, la denunciada fue América Fernanda Alférez Rubalcaba. Ella es hija de la candidata a gobernadora por Morena, Nora Rubalcaba. La denunciaron por enriquecimiento ilícito debido a que no reportó una residencia con valor de 5 millones de pesos. ¿Por qué denunciaron a la hija de la candidata? Bueno, porque ella, la hija de la candidata, fue funcionaria de la Fiscalía Estatal y al presentar su declaración patrimonial final a la que están obligados los servidores públicos de decir cómo llegan, qué inmuebles tienen, cuáles son sus pertenencias al llegar al cargo, durante el cargo y al salir, bueno, en la declaración final no incluyó esta residencia. Esta denuncia fue presentada por la candidata del partido Fuerza por México, candidata a gobernadora de Aguascalientes, Nacheli Rodríguez. Esta es una de las fotografías que son compartidas, ha sido compartida en redes sociales justo para promover la renta de esa vivienda. La Embajada de China ha lanzado una advertencia por este evento que ves en pantalla. Seguramente has visto mucha publicidad de él en internet. La embajada china asegura que este evento hace propaganda política y propaga falacias antihumanas y anticientíficas a tal grado de implementar un control mental extremo, así como lo oyes. Este será tema de mi próximo video, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y llegamos al tema principal. En algunos lugares del país hay gente que por la inseguridad clama la presencia de las fuerzas federales, pero en otros sitios quieren a estas fuerzas federales, al ejército, a la marina, fuera de sus demarcaciones. Estas imágenes son de Acapulco, Guerrero, y del bloqueo de vialidades que organizaron comerciantes, transportistas, algunos habitantes, para que las fuerzas federales retiren sus operativos y se vayan de Acapulco. Agradezco también a Cari Rodríguez por el sticker, también al cochinito para los estudios de posgrado. Muchas gracias. Fueron 5 los puntos bloqueados por cientos de habitantes, muchos de ellos, como te decía, transportistas, en contra de los operativos del ejército y de la marina en colonias y mercados en específico. Estas protestas ocurren apenas 3 días después de que llegaron 600 elementos del ejército más
vaya, adicionales a los que ya había, a Acapulco para reforzar los operativos en una zona con un incremento, en un municipio con incrementos de homicidios, desapariciones y extorsiones tanto a empresarios como a comerciantes. Los manifestantes estuvieron protestando con pancartas en contra del ejército, de la marina y también de la policía estatal. Los bloqueos empezaron alrededor de las 3 de la tarde y hasta hace apenas unos minutos continuaban. Han tardado más de 6 horas. Y debido a que protestaron transportistas, los más afectados fueron las personas, los habitantes que necesitaron del transporte público, por lo que tuvieron que desplazarse a pie. Esta no es la primera protesta de esta naturaleza en Acapulco. El pasado 3 de mayo ocurrió otra. Comerciantes del mercado central salieron a las calles, bloquearon avenidas, también para pedir la salida del ejército, asegurando que en la zona viven en paz y que es el ejército el que comete los abusos y las intimidaciones. El 18 de febrero hubo otra protesta también en contra del ejército, tema del cual te platiqué en este canal, pese a que parece una protesta auténticamente social, lo cierto es que hay comerciantes que aseguran que están siendo intimidados. Por ejemplo, tras la protesta del 18 de febrero, por la noche se incendió, que fue la versión oficial, el mercado aledaño al mercado central, con cientos de locales quemados. Otros mercados también han sido incendiados, o también se han incendiado, el 22 de abril y el 30 de octubre del año pasado, por lo que te traje a este canal estos videos que ves en pantalla. Hechos con las mismas características, incendios a medianoche o de madrugada, en donde la autoridad no determina si fue accidental o intencional. Por este último bloqueo de más de 6 horas, el gobierno estatal no ha emitido ningún pronunciamiento. Y pues indudablemente estamos ante un tema que vale la pena darle seguimiento, de tal forma que te dejo los links de todos los videos que he mencionado en esta transmisión en la descripción de este mismo video. Te muestro más imágenes de cómo se vivió el caos derivado de estas protestas en Acapulco. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.